Es una alegría poder reunirnos en este momento para estudiar la palabra de Dios. Un feliz sábado a todos nuestros queridos amigos que nos sintonizan, que nos están viendo en este momento y que creo que Dios, como nunca antes, estará con nosotros a través de su palabra. Saben que uno de los mayores deseos que Dios tiene en la Biblia es una promesa que Él hace a todos los seres humanos. La promesa es que Él quiere estar con nosotros. Desde el principio el Señor busca a sus hijos y cuando los encuentra, Él disfruta de la presencia de cada uno de nosotros. Saben que cuando estaba viajando en una cierta ocasión, encontré una señora que estaba con su computador abierto y ella miraba allí la tela del computador y yo le pregunté, ¿quién está allí en la tela? Y ella me respondió que aquella persona que estaba en la tela era su hijo y que tenía 1 año y que él estaba comenzando a caminar y que ya hablaba y me habló de él por lo menos media hora. Después casi me arrepiento de haberle preguntado. Después le pregunté, ¿hace cuánto tiempo que no ve a su hijo? Y ella me dijo, ya hace por lo menos 1 día. 1 día. Yo pensaba que era mucho más tiempo. Y ella me dijo, yo estoy desesperada de verlo. Por eso estoy viajando, haciendo este viaje especial para reencontrarme con él. Saben que Jesús nos tiene en la tela de su computador. Él quiere estar con nosotros. Siempre es su deseo. Por eso el nombre de Jesús, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Por eso la promesa de Jesús siempre es, estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Dios quiere estar con nosotros. Yo creo que esta mañana Dios también quiere estar con nosotros. Y por esto es que yo, antes de abrir la palabra, me gustaría hacer una oración para que Dios bendiga este estudio. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, bendice este estudio que pueda ser un alimento y una fortaleza para nuestros amigos. Te suplico tu presencia en medio de nosotros, guiando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonces leer la Biblia en el libro de Job, el capítulo 9 y el versículo 11. ¿Todo bien? Y vamos a leer este texto ahora mismo. La Biblia dice, he aquí que él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no lo entenderé. Este puede ser considerado uno de los pasajes más tristes de la Biblia. Es parecido al pasaje de Jeremías capítulo 8, versículo 20, cuando dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Dios pasó y no lo estábamos esperando, no estábamos listos. ¿Qué significa el paso de Dios? ¿Qué significa pasar? No es simplemente pasar sobre alguien, significa pasar a través de alguien. Es un pasar de transformación y también de bendición. ¿Y saben qué? Cuando Dios pasa, nunca más seremos los mismos. Si hay un momento en la vida en que todos necesitamos que Dios pase, es en aquellos momentos críticos, en aquellos momentos difíciles de la vida. En el capítulo 9 del libro de Job, nosotros vimos la descripción de alguien que estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de la vida. Y de repente llegó el sufrimiento, sin previo aviso, sin explicaciones. Y ahora Job estaba lleno de llagas, de dolor y de lágrimas. Y en ese momento crítico de su vida, Job necesitaba desesperadamente alguna manifestación sobrenatural de parte de Dios, porque él conocía a Dios. Él no tenía duda de que Dios era justo. Job no tenía dudas de que Dios era misericordioso. No tenía dudas de que el plan de Dios era pasar por su vida en medio de este caos. Y su mayor miedo consistía apenas en no estar listo en el momento exacto que Dios iría a pasar por su vida. Él tenía temor de que el dolor que lo estaba consumiendo no le permitiera ver el amor de Dios. Por esto es que él expresa, he aquí que él pasará delante de mí y no podré sentir, no podré verlo. Lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es desaprovechar la oportunidad de ser bendecido por el paso de Dios por su vida. Queridos hermanos y amigos, la vida consiste en esperar el paso de Dios por nuestras vidas. Y quiero decirte algo,
Dios va a pasar por tu vida. Y si estás atento, nada será igual después. Será la mayor bendición para ti. Algunas veces podemos correr el riesgo de estar apenas esperando algo y no a alguien. La mayoría de personas hoy está esperando un matrimonio restaurado, tal vez un mejor empleo, una enfermedad curada o tal vez un hijo que vuelva a casa. Pero la mayor de todas las esperas y de todas las esperanzas debiera ser esperar en el Señor. Porque el que espera algo tarde o temprano se va a frustrar. Pero el que espera en el Señor jamás será defraudado. ¿Saben por qué? Porque al final de cuentas las personas no están vacías de cosas. Las personas están vacías de Dios. En el capítulo 37 del libro de Salmos encontramos algunas bendiciones de esperar en Jehová. Me gustaría leer algunos versículos, especialmente de este capítulo. El versículo 3 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. El versículo 9 dice que los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El versículo 25 dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El versículo 36 dice: espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. No hay una bendición más grande en la vida que esperar en Jehová, porque en los momentos más críticos que nosotros podemos vivir, Dios decide pasar. La pregunta es: ¿estarás listo para cuando Él pase? Una verdad importante en relación a la aparición de Dios en los momentos críticos es que Él desea pasar por tu vida. Y este paso no es casual, es intencional. ¿Saben que el libro de Lucas, el capítulo 19, describe la historia de un hombre llamado Zaqueo? Ustedes conocen esa historia. El versículo 1 dice que Jesús, habiendo entrado en Jericó, iba pasando por aquella ciudad. La pregunta es: ¿por qué Jesús quería pasar por Jericó? ¿Sabes por qué? Porque en aquella ciudad vivía un hombre llamado Zaqueo, que estaba pasando tal vez por el momento más difícil de su vida. Tenía mucho dinero, pero no era feliz. Tenía salud, pero no tenía alegría en su rostro. Tenía una linda casa, una linda familia, pero no tenía paz en su corazón. ¿Por qué? Porque faltaba algo que él mismo ni siquiera sabía explicar. Entonces Jesús decidió pasar para darle aquello que realmente necesitaba, aquello que faltaba. Y la pregunta es: ¿qué le faltaba? El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué significa esto? ¿Significa que no nos faltará nada cuando seamos seguidores fieles de Dios? Claro que no. Lo que quiere decir el texto es que cuando alguien sigue a Dios con todo su corazón, no tendrá falta de nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios satura tu corazón. Dios es suficiente en tu vida. La matemática de Dios funciona diferente de la matemática humana. Es más o menos así: el que tiene a Dios tiene todo, pero el que tiene todo pero no tiene a Dios no tiene nada. Una vida sin Dios es una vida vacía, una vida sin sentido. Zaqueo necesitaba urgentemente a Dios en su vida. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, la Biblia dice que le vio. Y esta frase me conmueve mucho, porque nadie vio como Jesús vio. Nadie jamás prestó atención como Jesús lo hizo. Él está atento a todos los momentos críticos que puedes estar viviendo. Él está atento a tus lágrimas, a tu dolor. Y entonces Jesús decide pasar por tu vida. Y Jesús le dijo a Zaqueo: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tal vez ni él sabía de la urgencia de esta visita, pero Jesús sí sabía, porque la mayor de todas las necesidades humanas es la presencia viva de Dios en el corazón de una persona.
Tal vez esta mañana estoy hablando para alguien que está necesitando urgentemente la visita de Dios. Y tú sabes eso. Nada hay más sublime en la vida que el toque de Dios para resolver los problemas que el hombre no puede resolver. Nadie es tan distante, está tan distante de Dios que no pueda ser alcanzado por su gracia. Por favor, levanta tus ojos, porque ese mismo Jesús que pasó por la vida de Zaqueo quiere pasar hoy también por tu vida. Y que aquellas tiernas palabras que fueron pronunciadas por Jesús puedan repetirse también hoy en tu vida. Estas palabras que dicen ciertamente hoy hubo salvación en esta casa. Otra lección importante es que Jesús siempre pasa en el momento más oportuno, cuando más necesitas de la intervención de Dios. Y cuando se acaban las fuerzas y cuando la luz de la esperanza se apaga, allí entonces aparece Jesús. Y el libro de Marcos, el capítulo 6 y el versículo número 48, muestra a los discípulos en medio del mar. Y el texto dice que, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Así dice la Biblia. Y en otras palabras, él quería pasar. La situación estaba en el punto más crítico. La Biblia dice que estaban fatigados, el viento les era contrario, estaban en el horario más pesado de la madrugada, en plena oscuridad, probablemente las 3 de la mañana. Y el mar tempestuoso les había hecho sentir su impotencia. Y cuando se cansaron de luchar y cuando se dieron por vencidos, anhelaron la presencia del Señor. Entonces Jesús decidió pasar y ellos no lo reconocieron, dice la Biblia. ¿Y sabes qué? En cierto sentido, la vida cristiana significa simplemente aumentar nuestra capacidad de experimentar la presencia de Dios. Estar sintonizados con el momento exacto cuando Dios decide pasar. Entonces la Biblia dice que Jesús les habló y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces subió en la barca y el viento se calmó. Esto es lo que hace Dios con nuestras crisis. Él es la presencia tranquilizadora de la vida. Otra razón por qué Dios decide pasar por la vida de las personas es porque muchas veces aquellos que Él llama están queriendo desistir de la misión que Dios les dio. Moisés es un caso típico de este momento, porque después de sacar al pueblo de Israel de Egipto, él quería desistir de la misión que Dios le había dado. El libro de Éxodo, el capítulo número 32 y el versículo 25, dice que el pueblo de Israel se había corrompido y estaba desenfrenado. Moisés sintió que sus fuerzas se estaban acabando y lo único que pasaba por su mente era desistir. ¿Qué hacer cuando pasamos por una crisis de desánimo? Lo finito debe buscar entonces lo infinito. Lo débil debe apegarse a la fortaleza. La criatura debe buscar a su creador. Y eso es exactamente lo que hizo Moisés. Fue a buscar a Dios en el monte y le dijo: te ruego que me muestres tu rostro. Y Dios le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y entonces Dios colocó a Moisés en una peña y cubrió su rostro con su mano y pasó delante de él. Moisés apenas logró ver sus espaldas. Y este hecho renovó sus fuerzas y con un nuevo ánimo, con un nuevo espíritu, continuó su ministerio. Tal vez esta mañana estoy hablando para alguien que está queriendo desistir. Tal vez para un pastor, para un anciano de iglesia que está a punto de desistir, de dejar la misión que Dios les dio. Pero, ¿sabes qué? Dios está listo para pasar. Por favor, prepara tu corazón. Otro ejemplo similar al de Moisés se encuentra en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 19. Y allí encontramos a Elías, que está huyendo de la reina Jezabel. Ella había prometido matarlo. Y en ese momento crítico, Elías empieza a dudar de sus propias esperanzas. Y estaba aterrorizado y pierde la fe. Y en medio de estas crisis,
él pierde también el deseo de vivir. Y en ese momento Dios lo busca y le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás en este lugar? Te mandé al arroyo de Cherit, después a la viuda de Sarepta. Te ordené que volvieses a Israel y te presentases ante los sacerdotes idólatras en el monte Carmelo. Luego te ceñí de fortaleza para guiar el carro del rey hasta la puerta de Jezreel, ¿te acuerdas? Pero, ¿quién te mandó huir apresuradamente al desierto? ¿Qué haces aquí? Has salido de tu ministerio que te entregué, has salido del camino que te mostré. Y la respuesta de Elías fue más o menos así: Señor, me siento solo, no vale la pena seguir luchando, todo es inútil. ¿Será que esta mañana Dios está hablando para alguien que está desanimado al punto de desistir de vivir? O alguien que está queriendo desistir de la fe, alguien que está queriendo desistir de la misión que Dios le dio. Y así como Dios buscó a Elías, Dios también te está buscando y te hace la misma pregunta: ¿qué haces aquí? Entonces un ángel invitó al profeta Elías a salir de la cueva y le ordenó que se pusiera de pie delante del Señor en la montaña. ¿Sabes por qué? Porque el Señor iría a pasar. Entonces vino un grande y poderoso viento que rompía los montes, mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo suave y apacible, delicado. Y cuando Elías oyó, cubrió su rostro con su manto porque entendió que Dios estaba pasando. Tal vez fuiste atraído por el viento, por el terremoto, por el fuego. Mucha gente cuando enfrenta calamidades levanta sus ojos al cielo o tal vez a la tierra buscando algún tipo de solución. Esta pandemia que está llevando a mucha gente a buscar refugio en algo superior. Pero Dios no está en el virus, Dios no produce los terremotos, Dios no está en el fuego, Dios no está en el viento fuerte, Dios no es el autor de tragedias. Dios aparece cuando los vientos son contrarios. Dios está en un silbo apacible y delicado. Y Elías necesitaba entender y comprender claramente que después de la tormenta siempre viene la calma. Después de la noche viene el día. Después de la montaña viene una llanura. Ni el propio Elías jamás imaginó cuán dulce sería esta calma, cuán glorioso sería este día, cuán bendecida sería su jornada en la llanura. Ningún miedo, ninguna angustia o pesar se podría comparar con el eterno peso de gloria que le estaba esperando a este profeta. Quiero decirles algo. Nosotros somos el Elías para este tiempo. Nuestro llamado no es para escondernos en las cuevas, ni salir del camino. Somos un pueblo que fue llamado para preparar el camino del retorno de Jesús. Anunciar que Jesús pasará por este mundo, trayendo paz, vida eterna. Nosotros podemos ser tentados a pensar como Elías que no hay quien oiga el evangelio. Pero la apostasía en el mundo, por más extensa que parezca, no es general. No todos los habitantes del mundo son inicuos y pecaminosos. Dios tiene millares que no han doblado aún la rodilla ante Baal, y muchos anhelan comprender más ampliamente y plenamente el evangelio de Cristo. Muchos están esperando que Jesús vuelva, que pase por este mundo y acabe con el reinado del pecado y de la muerte. Tenemos un gran mensaje que anunciar al mundo. La pregunta es, ¿qué haces aquí? En muchas iglesias hay familias bien instruidas en las verdades de la palabra de Dios que podrían fácilmente ampliar su esfera de influencia, mientras que muchos aguardan que todo obstáculo sea eliminado. Hay almas que mueren sin esperanza y sin Dios. Muy pronto Jesús pasará por última vez por esta tierra. Y contrariamente a lo que dijo Job, nosotros podamos decir, he aquí Dios pasará delante de mí y yo le veré. Pasará y estaré aguardando
su venida. ¿Cuántos dicen amén? Unos años atrás, una buena hermana de la iglesia me pidió hacer una visita especial a su esposo. Por alguna razón no averigüé los detalles, por qué ella quería que yo hiciese esta visita. Así que me presenté en la puerta de su casa a la hora que habíamos combinado, 7 de la mañana. Toqué el timbre y salió un hombre alto y fuerte. Tenía la ropa de médico y estaba acomodando su corbata. Rápidamente me presenté y le dije que era el pastor de la iglesia y que venía a hacerle una visita especial a él. Pensé que me invitaría a pasar, pero inmediatamente él hizo un gesto de admiración, como diciendo, yo no pedí esta visita. Rápidamente le dije que fue su esposa que me había pedido visitarlo. Entonces él, sonriendo, me dijo, mi esposa siempre pide a todos los pastores que llegan para que me hagan esta visita, pero sinceramente no necesito de Dios, no necesito esta visita. Yo soy feliz así como soy, no le hago mal a nadie, no tengo vicios, soy fiel a mi esposa. Entonces, quién sabe, sea mejor que ocupe su tiempo en otras personas. Y por favor, discúlpeme que necesito hacer algunas cosas. En ese momento no supe qué decirle. Apenas antes de retirarme le dije, doctor Flavio, quiero darle una receta. Me miró y me dijo, ¿qué receta? Esta noche Dios va a pasar por la sala de su casa a las 7 de la noche. Allí usted va a conocer a Dios y entonces todo será diferente. Luego le dije, tenga un feliz día y me fui. Esa noche teníamos un culto en la iglesia y al final del culto un diácono de la iglesia me dijo que había un hombre grande que quería hablar conmigo. Y el diácono dio una información adicional. Él dijo, parece furioso. Entonces le dije al diácono que lo haga pasar a la sala pastoral y que por si acaso se quedara allí conmigo. Cuando apareció el hombre, era el doctor Flavio. Me saludó y me dijo, quiero hablar con usted, pero a solas. Así, con cierto temor, le pedí al diácono que se retirara. Y cuando salió, él cerró la puerta y dijo, su receta fue terrible. Esta noche no había lugar en la casa donde podría esconderme. No tenía paz. Tenía miedo de que Dios pasara por esta casa. Me escondí, pero finalmente me rendí. Pasé por la sala y sin darme cuenta estaba de rodillas, llorando como un niño, como cuando un padre se abraza con su hijo que ha vuelto a casa. Por primera vez en mi vida sentí paz y no quería salir de ese momento. Esta noche Dios pasó por mi vida y yo me encontré con Él. Tanto tiempo estuve huyendo de Él. Ayer fue el día más crítico de mi vida. Hasta pensé en quitar la vida, pero la noche terminó. El sol salió y no pude resistir la alegría de venir y contarle que Dios ahora está presente en mi vida. Dios pasó por mi vida. Ahora quiero decirle y quiero hacerle una pregunta. ¿Qué debo hacer? Yo lo abracé y le dije, levántese y bautícese. Y tuve la alegría después de un tiempo de bautizar al doctor Flavio, quien no dejaba de llorar de emoción por aquel nuevo nacimiento. Ahora quiero hacerte una pregunta. En este momento, Dios puede estar pasando por tu vida también. Dios puede estar pasando por tu casa. No huyas de Él. Deja que Él te perdone, te limpie, te transforme, te dé paz. Levántate, aproxímate de Dios. Este es el momento oportuno. Es este el momento que Dios está pasando por tu vida. Unos años atrás, Dios también pasó por mi vida. Yo tenía 14 años cuando Dios decidió pasar por mí. Yo estaba yendo a la iglesia y cuando llegué a este lugar, un diácono de la iglesia me aseguró del brazo y me dijo, ¿por qué yo estaba haciendo aquel desorden? Porque sin duda era adolescente y no estaba comportándome bien en el templo. Entonces yo le dije a él, si es que le incomoda mi presencia, yo me voy. Y yo salí de la iglesia, me fui a mi casa y como no tenía la llave de la puerta, me quedé sentado allí al pie de la casa. Y entonces, después de un tiempo, llegó mi madre y me dijo, ¿por qué te saliste del templo? ¿Por qué estás aquí? Yo le dije, mamá, yo no quiero ir más a la iglesia. Yo no quiero más cantar, no me gustan más las cosas de Dios. No me obligues, por favor, déjame caminar en mi propio camino.
Mi madre me introdujo en la casa y me dice, quiero hablar contigo. Se sentó en el mueble, yo y ella, y entonces me dijo, quiero contarte una historia. Algunos años atrás yo estaba embarazada y después de un chequeo médico salí del hospital y yo tuve una eclampsia, caí en el suelo. Los médicos y los enfermeros me colocaron de nuevo en el hospital y allí pasé varios días sin conciencia. Y entonces tu padre de emergencia estuvo conmigo en ese tiempo, lo llamaron y le dijeron que iban a hacer una operación de emergencia, pero ellos podrían salvar a la madre, pero no al hijo, o podrían salvar al hijo, pero no a la madre. Y él tenía que decidir firmando un documento. Y él firmó para que salvasen a la madre. Ella no sabía de esto. Cuando después de la operación y de todo aquel requerimiento médico, 3 o 4 horas después, los médicos salieron de la sala de operaciones y de todo aquel procedimiento y después llamaron a mi padre y le dijeron, mire, su esposa está bien, pero su hijo tal vez no sobreviva. Y entonces, si usted es creyente, ore a su Dios, tal vez Dios tenga misericordia de él. Inmediatamente mi padre se puso en oración delante del Señor y le dijo, Señor, por favor, pasa por mi vida, no permitas que esa criatura se muera. Y él lloró y clamó a Dios. Después de unos momentos o tal vez de algunas horas, esa criatura no moría, todavía persistía viviendo. Pasaron 2 días, pasaron 3 días, pasaron 6 días, hasta que finalmente los médicos dijeron que este niño ya estaba fuera de peligro. Apenas él pudo retirar a aquella criatura del hospital, lo llevó a la iglesia. Mi padre era pastor y en la iglesia este niño fue dedicado. Y mi madre me dice, ese niño eres tú. ¿Cómo ahora tú quieres desistir de Dios? ¿Cómo ahora tú quieres salir del camino de Dios? ¿Cómo ahora tú quieres huir de la misión que Dios te ha dado? Dios no te ha creado para que vivas tu vida. Dios te ha creado para que vivas la vida que Dios tenía para ti. Entonces levántate y vuelve al camino. Aquella noche yo me quedé tan turbado, tan confundido y casi no dormí. Al día siguiente me levanté temprano y le dije, mamá, ¿qué quieres que yo haga? Y ella me dijo, tú sabes lo que tienes que hacer. Yo era el único hijo de entre todos mis hermanos que no me había bautizado y ya estaba pasando mi tiempo. Y entonces me dijo, levántate y bautízate. Y aquel año, con mi corazón grato a Dios de algo que ni siquiera sabía que había pasado, porque aquella noche Dios pasó por mi vida. Aquella noche Dios me dijo, yo te amo. Aquella noche Dios me dijo, yo soy tu padre. Yo quiero lo mejor para ti. Yo tengo una misión para ti. Y entonces, aquel día yo tomé la decisión de entregar mi corazón al Señor. Yo creo que Dios tiene planes extraordinarios para cada uno de nosotros. Y así como pasó por la vida de Elías, así como pasó por la vida de Moisés, así como pasó por la vida de los discípulos, así como pasó por la vida de Zaqueo, Dios también quiere pasar por tu vida hoy. Pero la pregunta es, ¿qué haces allí? O la pregunta podría ser, ¿estás listo? Yo quiero pedirle al Señor que no te distraigas, que este es un tiempo para estar preparado. El Señor está pasando por la vida de las personas y Él, mismo Dios que pasó por la vida de todos aquellos personajes, quiere pasar por tu vida también. Y quiero decirte algo más. Jesús pasará por última vez por este mundo. Su venida es inminente. Él está viniendo. Y hoy más que nunca necesitamos un pueblo que se levante y predique que Dios va a venir. Y nadie va a poder sustituirte. Tú eres llamado para esto. Por esto, esta mañana yo quiero hacer un llamado, 2 llamados. El primer llamado es para aquellos que son miembros de la iglesia y que sienten que Dios está pasando, no apenas para conmover tu corazón, sino para usarte de forma extraordinaria para comunicar el Evangelio. Dios pasa para que tú seas un misionero en la causa del Señor. Ahora yo quiero hacer un llamado para todos aquellos que tal vez no han sido bautizados, todos aquellos que todavía no han sentido
el paso de Dios por su vida, también Dios va a pasar por ti. Y si no has levantado tus manos, y si no te has levantado de tu asiento, yo te invito ahora a ponerte de pie, a levantar tu mano, a venir un poquito más cerca de la pantalla. Dios te está llamando. Dios quiere pasar por tu vida. Dios quiere darte paz. Dios quiere darte un futuro mejor. No permitas que ninguna cosa que haya a tu alrededor pueda distraerte de este paso que Dios está haciendo por tu vida. Los terremotos, las calamidades que están pasando pueden haber llamado tu atención, pero Dios no está en el terremoto, Dios no está en las calamidades, Dios está en el silbido suave. Dios te está hablando a tu oído y te está diciendo: yo te amo, yo quiero salvarte, yo quiero recomponer tu vida, yo quiero reconstruir tu casa, pero sobre todo yo quiero salvarte. Eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Por eso yo quiero hacer una oración por ti. Ahí donde estás, por favor, levántate. Ven un poquito más adelante. Yo quiero hacer una oración por ti. Si es tu hijo, trae a tu hijo aquí adelante. Si está allí un vecino o tal vez hay alguien en tu casa que necesite que Dios pase por su vida, levántate allí y levanta las manos por él, porque Dios va a pasar, y cuando Dios pasa, nada quedará igual. Dios te bendiga. Qué bueno que estás allí. Gracias por venir. Gracias por levantarte. Esta es una mañana de salvación. Dios pueda pronunciar estas palabras santas que pronunció a Zaqueo aquel día. Ciertamente hoy hay salvación para esta casa. Que Dios te bendiga. Gracias por estar allí. Déjame entonces hacer una oración para que Dios, cuando pase, pueda abrazarte y asegurarte tus manos y sus manos, y tú puedas ser un hijo de Dios, bendecido por su presencia y transformado por su gracia y enviado para una misión en la cual Dios hará lo mejor a través de ti, pasar a través de ti. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque tú decidiste pasar por en medio de tu pueblo. Tú decidiste pasar por medio de las personas que están aguardando tu venida. Señor, nosotros sabemos que los tiempos son difíciles, que en vez de ver las plagas, nosotros comencemos a ver la gloria de Dios y que podamos manifestar la esperanza de un Dios que se aproxima, que esta mañana haya salvación en la casa de muchas personas. Y estas personas que se pusieron de pie, que vinieron adelante, Señor, recíbelos, abrázalos y dales tu amor, tu misericordia. Gracias una vez más por pasar por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga. Y que nunca se olviden que la mayor experiencia de un ser humano es cuando Dios pasa por la vida y es Él bienvenido. Y entonces Él entra, cenará contigo, se quedará contigo y entonces será la mayor bendición de tu vida. Que Dios te bendiga.